Hola amigos, hola hermanos, ¿cómo están? Estamos otra vez comenzando, tenemos esta oportunidad de estar juntos a través de este medio para concentrarnos un poquito en la palabra del Señor. Veníamos estudiando el Evangelio de Lucas, habíamos comenzado el capítulo 23, donde nos encontramos con el juicio de Jesús ante las autoridades romanas, en este caso el gobernador de Judea, Pilato. Pilato dice que lo llevaron los fariseos y la muchedumbre de las autoridades religiosas judías ante Pilato porque ellos no podían darle muerte. Así que comenzaron a acusarle, dice el versículo 2 del capítulo 23, diciendo: a esto lo encontramos pervirtiendo a la nación, es decir, sublevando a la nación, diciendo que él es rey, que él es el rey de los judíos, tratando de, en realidad la acusación, como habíamos visto en el capítulo anterior, por la cual lo habían condenado a muerte, era por blasfemia, porque Jesús había dicho, cuando le preguntaron si él era hijo de Dios, Jesús dijo que sí. Así que ellos consideraron que el delito de blasfemia, como bien dice Levítico, era digno de muerte, pero no le podían traer ese argumento como para que Pilatos determinara un delito, porque para Pilatos no era delito la blasfemia, lo que Jesús hubiera dicho. Entonces comenzaron a maquillar las cosas, las palabras que Jesús dijo, las sacaron de contexto, trataron de revertirlas y le presentaron así el caso. Él subleva al pueblo diciendo que él es el rey de los judíos, tratando de pintar un delito, digamos, que podría afectar la autoridad del gobernador o del César o algo por el estilo. Entonces, Pilato le preguntó diciendo a Jesús: ¿eres el rey de los judíos? Y respondiendo Jesús le dice: tú lo dices. Pero Pilato vio que en Jesús no vio el perfil de un rebelde, de un sedicioso, sino más bien, no sé, tenía algo que ver con la religión. Se dio cuenta que tenía que ver con la religión y le dijo a los principales sacerdotes: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí, hasta Jerusalén. Entonces Pilato, cuando escuchó que él era galileo, le preguntó: ¿tú eres de Galilea? Entonces, enterado de que era de Galilea, lo mandó a Herodes, que era el tetrarca, era el rey, una especie de gobernante de Galilea y de esa zona, también de Perea. Así que lo mandó a Herodes para que Herodes pudiera decidir algo, porque él no quería condenarlo, porque no le encontraba ninguna razón para condenarlo a muerte. Así que fue enviado a Herodes. Herodes era Herodes Antipas, el mismo que había dado muerte a Juan el Bautista. Así que había escuchado mucho acerca de Jesús y quería verle, porque quería en realidad conocerlo para ver que hiciera milagros. Así que le pidió a Jesús, cuando fue presentado, compareció ante él, que hiciera milagros, pero Jesús no respondió ninguna palabra. No era digno Herodes de que Jesús le dirigiera palabra, y después de burlarse y después de escarnecerlo, se lo devolvió a Pilatos. Y ahí es donde quedamos la última vez y empezamos en el versículo 13. Dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes otra vez y a los gobernadores del pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de los cuales lo acusáis. No encuentro ese delito. Para mí es inocente. Segunda vez que Pilato dicta como resultado de su juicio la inocencia de Jesús. Fíjense, le argumenta Pilatos, que ni aun Herodes, porque yo lo remití a él, y él, nada digno de muerte, encontró en este hombre y me lo devolvió. Así que lo voy a soltar después de castigarlo, después de azotarlo, que no era muy fácil soportar ese azote y ese castigo romano, ¿no? Así que lo voy a castigar y lo voy a soltar. La idea de Pilato era que, a ver si, viéndolo a Jesús sufrir, estos muchachos se calmaban y él podría pasar por alto la condena a muerte.
Y tenía, dice el versículo 17, que en realidad en muchísimos de los manuscritos antiguos no está. Este versículo aparentemente fue una nota aclaratoria de algún copista, porque si no, no se entiende. Está bien explicado en otros de los evangelios el por qué, porque la costumbre era que en la Pascua el gobernador de Judea soltaba algún preso que el pueblo solicitara que se le diera la libertad. Le daba una amnistía, una condonación de su delito, ¿no? Les soltaré pues después de castigarle. Y tenía la necesidad de soltarles uno en cada fiesta, en realidad cada Pascua, no en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con esto y suéltanos a Barrabás. Según el relato de Juan y el relato de Mateo también, es Pilatos el que le ofrece: miren, tengo a Barrabás, que era un preso que estaba acusado de sedición y de homicidio, nada menos, ¿no? Entonces es como que Pilatos presenta y le dice: mire, tengo este tema. De alguna manera lo que Pilatos decía: le presento a este personaje horrible que está preso por sedicioso, sí por sedicioso, revoltoso, asesino. Les presento a para que el pueblo eligiera a Jesús, que era una persona que simplemente había dicho cosas y eran cosas que tenían que ver con la religión y no era ningún delito contra la propiedad ni contra la vida, ni era una persona peligrosa. Entonces Pilato lo puso en esa comparación como para que el pueblo eligiera a Jesús, pero el odio estaba realmente cegando a los fariseos y a todo el grupo de los gobernantes, que asusaban un grupo importante de personas también de la multitud. Así que dijeron: no, danos a Barrabás. Prefirieron que suelten a Barrabás. Había sido echado en la cárcel, nos aclara Lucas, por sedición en la ciudad y por un homicidio. Así que fíjense, Barrabás sí era un delincuente en serio, pero ellos prefirieron a ese delincuente antes que a Jesús. Fíjense acá un detallecito nada más, cómo queda el contraste tan feo, ¿no? tan marcado. Lo vamos a ver también en unos versículos más adelante, donde el pueblo elige cualquier cosa antes que a Jesús. Y a veces nos pasa a nosotros, tenemos que prestar atención también en esto. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, terminamos decidiendo, terminamos tomando decisiones o actuando o viviendo y decidiendo, en fin, por cosas que son malas o que no tienen valor, o que son cosas que no tienen ningún valor para la eternidad, menospreciando al dador de la vida, al dador de nuestra redención, al dador de nuestra salvación? Así que este pueblo no hizo una cosa novedosa para nosotros, porque nosotros también a veces nos pasa, ¿no? A veces también cometemos esta barbaridad de elegir a Barrabás, elegir al mundo, elegir a la carne, a los deseos, elegir el pecado, elegir a nuestras cosas que a veces no son tan limpias y tan luminosas, y menospreciamos realmente lo valioso a nuestro Salvador y a nuestro Señor. Pero bueno, sigue el relato y dice que les habló otra vez Pilato, no nos dice qué les dijo, pero quiso soltar a Jesús. Otra vez le quiere argumentar, de alguna manera quería argumentar. Y les dice: pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho ningún delito digno de muerte hallado en él. Le voy a castigar pues y le voy a soltar, decía Pilato. Él quería sacarse encima, no quería tener nada que ver con la sangre de una persona que él consideraba que no era digno de muerte. Tal vez era digno de un castigo, punto, una buena sometimiento a un buen castigo, y terminaba el problema. Sin embargo, la gente seguía pidiendo, dice que más ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado.
y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Fíjense cómo gritaban, ya era un desastre, no era una persona, no era un grupo, ya era una multitud, y ya Pilato se empezó a complicar porque a él no le convenía que hubiera una revuelta grande, porque también él, como gobernador de Judea, iba a tener que dar cuentas ante sus autoridades y ante el César por mala gestión. Él estaba ahí para mantener la paz, justamente, y para mantener la paz en una región con un pueblo realmente rebelde. Entonces, mantener la paz era la prioridad. En este momento, Pilatos dijo, bueno, no tengo más que hacer. Acá nos habla de 3 veces, ¿no? Juan nos pone una instancia más que utilizó, una herramienta más que utilizó Pilatos para ver si los convencía de no matarlos, porque si bien el relato de Lucas, en el relato de Lucas no está, pero sí en Marcos, en Mateo y en Marcos, está la flagelación de Jesús, esa flagelación que realmente lo llevó al borde de la muerte, donde se le desgarraban la piel y la carne y los tendones con tremendo sufrimiento en manos de los soldados romanos. Ellos lo colocan después de la sentencia de Pilatos. El relato de Juan lo coloca antes, donde Pilatos lo hizo azotar y le puso la corona de espinas antes de la sentencia, y se los trajo y se los mostró y les dice, miren, acá está, ya lo castigué, se lo suelto y punto. Y ellos pedían por Barrabás. Ese es el relato de Juan. Lucas no tiene el relato de la flagelación, sí lo tienen Mateo y Marcos, que lo ponen después de este hecho, donde dice que le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sediciones, es decir, a Barrabás, y por homicidio a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Qué odio, qué dureza del corazón, no veían la diferencia, ya no se veía más nada. Es impresionante cómo el diablo puede llevar a las personas a una oscuridad tal, a una ceguera tal, que los puede llevar a hacer cosas realmente que son irracionales, porque esto es algo absolutamente irracional. Entonces podemos encontrarnos en todo el relato observando un poquito la personalidad de Pilatos, ¿no? Pilatos trata de hacer lo correcto, pero lo que vemos en él es cobardía y de alguna manera un interés político, porque a él no le convenía una revuelta y estaba viendo, fíjense cómo lo dice con énfasis acá, que las voces de los principales sacerdotes y del pueblo prevalecieron y daban grandes voces e insistían. Dijo, es mejor que muera una persona antes que se me arme un lío y terminemos mal y termine yo políticamente mal. Pilatos después en la historia secular se puede ver que no terminó bien como gobernador, pero bueno, esta es la decisión que él consideró. Está el relato en donde se lava las manos diciendo, yo no tengo nada que ver con la muerte de este justo. Él consideraba que era justo, lo hizo igual, aunque era inocente, lo hizo igual flagelar, y los entregó para que ellos hicieran lo que habían pedido. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Entonces iban camino a la crucifixión, a un monte llamado Gólgota de la Calavera, donde normalmente los romanos hacían las crucifixiones, y dice que llamaron a cierto Simón de Cirene. ¿Por qué lo llamaron? El hombre venía del campo, fíjese que venía del campo, venía del trabajo, y lo llamaron para que hiciera un trabajo. Los soldados romanos tenían esa autoridad, podían pedirle que lleven hasta 1 milla, podían obligar a cualquier judío a que llevaran una carga. Así que le dijeron, vení para acá, venía y llevarlo. No porque tuvieran compasión de Jesús o no querían que Jesús llevara la cruz, sino que todo este proceso de flagelación, que yo, como les decía antes, Lucas lo saltea el relato, no nos lo cuenta, pero sí lo sabemos por los otros evangelios, habían dejado a Jesús en una situación físicamente imposibilitado de llevar semejante peso. Entonces, primero que no podían, lo habrán castigado, le habrán gritado, le habrán golpeado con látigos para que él se levantara, pero se dieron cuenta que era imposible, que Jesús no podía llevar ya ese peso, no tenía la capacidad física por el estado en que estaba su salud.
Entonces justo cruzó este hombre que venía del trabajo y le hicieron llevar la cruz. Fíjense qué privilegio que tuvo sin saber. Esa mañana salió a trabajar Simón y volvía del campo sin saber que él iba a llevar la cruz. Él iba a ayudar a Jesús a llevar la cruz, que después esa cruz llevaría sus propios pecados, ¿no? Así que le pusieron encima la cruz y que vaya detrás de Jesús, siguiéndolo hasta subir al monte, ¿no? Y le seguía una gran multitud del pueblo. Era todo un espectáculo lo que se estaba dando ahí. Gran multitud del pueblo, pero no solamente gente que lo odiaba y que quería que Jesús muriera, sino también otras personas que sí lo admiraban a Jesús. Tal vez no eran discípulos, tal vez no lo conocían, tal vez no tenían cercanía, pero lo tenían como un profeta o como un gran hombre y sabían que lo que se estaba cometiendo era una gran injusticia. Dice que había mujeres que lloraban y hacían lamentación por él y lo iban acompañando, trataban de acercarle agua, de alguna manera darle ánimo a Jesús, acompañarlo en ese momento difícil, ¿no? Pero que Jesús se dio vuelta hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén. Fíjense, nos encuadra en un lugar, y esto es importante para entender el mensaje que Jesús le da, un mensaje que es profético, es profundo. Hijas de Jerusalén, les dice, no lloren por mí, no lloren por mí, no hace falta llorar por mí, sino que lloren por ustedes mismas y por vuestros hijos. No se lamenten por mí. Imagínense, Jesús estaba destrozado físicamente y le esperaba todavía el sufrimiento de la crucifixión, y él se da vuelta y les dice: no lloren por mí, porque Jesús está viendo hacia adelante, un par de años nada más, pocos años más adelante. Veía lo que iba a venir de juicio sobre la ciudad de Jerusalén. Entonces le dice: no lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por sus hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles, es decir, ¿para qué tuve hijos solo para verlos sufrir? Y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Les dice eso porque son madres, porque son mujeres. Les va a decir: vendrán días dentro de pocos años en que van a decir: ¿para qué tuve hijos solo para verlos sufrir? Bienaventurados los que no tuvieron hijos y no criaron hijos. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, como señal de una gran desesperación por una gran catástrofe que vendría. Jesús estaba específicamente refiriendo a lo que iba a suceder en la llamada guerra de los judíos a partir del año 67 y con la destrucción de Jerusalén en el año 70 en manos del general Tito, el general romano, donde iba a venir una gran matanza, donde murieron millones de judíos, hombres, mujeres y niños. Porque si con el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿No? Diciendo: si en mí, que soy el árbol verde, que llevo fruto, el juicio de Dios ha caído sobre mí. El juicio de Dios, ¿por qué cayó sobre Jesús? Por el pecado que Él estaba llevando, por todos nuestros pecados que Él llevó en sí mismo. El juicio de Dios cayó y es lo que le toca sufrir. Si el justo le toca sufrir, dice, ¿qué no se hará? ¿Cómo será el juicio cuando caiga en el árbol seco? ¿Qué no se hará? Así que fíjense, si a mí me está pasando esto, ¿qué les va a pasar a ustedes dentro? Calculen, midan, comparen. Así que no lloren por mí. Les está diciendo, y nos está diciendo a nosotros, cuando miramos la cruz, cuando miramos el sufrimiento de Jesús, no es para que nosotros nos compadezcamos y digamos: pobrecito Jesús, cómo sufrió. Sí, podemos sentir, podemos imaginarnos el dolor, podemos describirlo para tener idea. La cruz lo que nos tiene que llamar en realidad es a reflexionar sobre lo que Él hizo por nosotros, y cuando vemos la cruz vemos el amor de Dios hacia nosotros. No es que tenemos que tener pena por Jesús que murió, sino pena por nosotros y por nuestros pecados. Tenemos que tener no solamente compasión y lástima por Jesús, sino que tenemos que tener
el gozo y la gratitud por lo que significó ese hecho de la cruz para nosotros, ¿no? A veces podemos, y mucha gente hace procesiones en Semana Santa y hace un montón de cosas como lamentándose de lo que le pasó a Jesús, pero nunca miraron hacia adentro, nunca miraron su corazón, nunca miraron su pecado, nunca miraron lo que la cruz puede llegar a ser por ellos. Y muchas veces cuando sí lo hemos hecho y tenemos la gracia y la misericordia de haber sido salvados y rescatados y haber recibido los beneficios de la cruz, a veces nos olvidamos de gozarnos y de dar gracias y estamos diciendo, uy, sí, la cruz, qué bárbaro lo que hizo Jesús, pero tengo que mirar para adentro y decir gracias, Señor, porque esa misericordia y ese amor no solamente se reflejó una vez, sino que cada día lo puedo experimentar y lo voy a seguir experimentando por el resto de mi vida. Así que no nos confundamos, porque es fácil tener lástima por los demás y dejar de mirarnos a nosotros mismos. Miremos a nosotros mismos y digamos, gloria al Señor sea la alabanza y bendiciones, porque realmente su misericordia, que es alta como los cielos, ha llegado hasta mi corazón y me lavó, y el fruto de ese sufrimiento fue la mayor bendición y la mayor gracia que haya podido tener y que voy a poder tener en toda mi vida. Continuamos la próxima. Gracias por acompañarme hasta aquí.